Lección Divina, miércoles 15 de febrero de 2023, sexta semana del tiempo ordinario. Hagamos oración. Señor, tú que te complaces en habitar en los rectos y sencillos de corazón, concédenos vivir por tu gracia de tal manera que merezcamos tenerte siempre con nosotros, por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 22, capítulo 8, versos del 22 al 26. Llegan a Bethsaida, le presentan un ciego y le suplican que le toque. Tomando al ciego de la mano, le sacó fuera del pueblo y, habiéndole puesto saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntaba, ¿ves algo? Él, alzando la vista, dijo, veo a los hombres, pues los veo como árboles que caminan. Después le volvió a poner las manos en los ojos y comenzó a ver perfectamente y quedó curado, de suerte que veía de lejos claramente todas las cosas, y le envió a su casa diciéndole, ni siquiera entres en el pueblo. Reflexión. El Evangelio de hoy nos cuenta la curación de un ciego. Este episodio de la curación constituye el inicio de una larga enseñanza de Jesús a los discípulos, que luego va a terminar con la curación de otro ciego. En medio de este contexto más amplio, Marcos sugiere a los lectores que los ciegos de verdad son Pedro y los demás discípulos. No, somos todos nosotros. Ellos no entendían la propuesta de Jesús cuando hablaba del sufrimiento y de la cruz. Pedro aceptaba a Jesús como Mesías, pero no como el Mesías que sufre. Él estaba influenciado por la propaganda del gobierno de la época, que hablaba solo del Mesías como un rey glorioso. Pedro parecía ciego, no entendía nada y quería que Jesús fuera como él. Pedro quería que fuese. El Evangelio de hoy nos muestra lo difícil que fue la curación del primer ciego. Jesús tuvo que realizarla en 2 etapas. Igualmente difícil fue la curación de la ceguera de los discípulos. Jesús tuvo que hacer una larga explicación respecto del significado de la cruz para ayudarlos a entender por qué era la cruz lo que estaba causando en ellos esta ceguera. En el tiempo en que Marcos escribe, en el año 70, la situación de las comunidades no era fácil. Había mucho sufrimiento, muchas cruces. 6 años antes, en el año 64, el emperador Nerón había decretado la primera gran persecución, matando a muchos cristianos. En el año 70, en Palestina, Jerusalén estaba siendo destruida por los romanos. En los otros países estaba estallando una fuerte tensión entre los judíos convertidos y los judíos que no estaban convertidos. La dificultad mayor era la cruz de Jesús. Los judíos pensaban que un crucificado no podía ser el Mesías tan esperado por la gente, pues la ley afirmaba que todo crucificado debía de ser considerado como un maldito de Dios. En esta curación del ciego, cuando lo traen ante Jesús pidiendo que lo curara,
Sí, Jesús lo cura, pero de una manera diferente. Primero lo aleja del pueblo, luego le pone saliva en los ojos, le impone las manos y le pregunta, ¿ves algo? Y el hombre le contesta, veo a los hombres como si fueran árboles que caminan. Veía solo en parte, cambiaba árboles por persona y personas por árboles. Así que Jesús lo cura en un segundo intento y le prohíbe entrar en el pueblo porque Jesús no quería que él dijera lo que le había pasado, pues le parecía propaganda fácil. Como dijimos, esta descripción de la curación del ciego es la introducción de una larga enseñanza de Jesús para poder curar la ceguera de los discípulos y que al final termina con la curación de otro ciego, que es el ciego Bartimeo. En realidad el ciego es Pedro, somos todos nosotros. Pedro no quería el compromiso de la cruz y nosotros entendemos el sufrimiento en la vida. Entre las dos curaciones del ciego está la larga enseñanza sobre la cruz. Parece como un catecismo hecho con frases feitas, con frases de Jesús. Habla de la cruz en la vida del discípulo. La larga instrucción consta de 3 anuncios de la pasión. El primero está en Marcos 8, 27, 38. El siguiente en el capítulo 9, versos 30, 37. Y el tercero en el capítulo 10, 32, 45. Entre el primero y el segundo haya una serie de enseñanzas para ayudar a entender que Jesús es el Mesías, el siervo. Y entre el segundo y el tercero, una serie de enseñanzas que aclaran qué tipo de conversión tiene que ocurrir en la vida de los que aceptan a Jesús como Mesías siervo. La curación de un ciego, que es como el primer anuncio de la cruz, son instrucciones a los discípulos sobre el Mesías siervo. El segundo anuncio de la cruz son instrucciones a los discípulos sobre la conversión. Y el tercer anuncio de la cruz, la curación de Bartimeo el ciego. El conjunto de la enseñanza tiene como fondo la caminata desde Galilea hasta Jerusalén. Desde el comienzo hasta el final de esta larga instrucción, Marcos nos va diciendo que Jesús está de camino hacia Jerusalén, donde lo espera la muerte. El seguimiento de Jesús no se entiende por medio de la enseñanza teórica, sino por medio del compromiso práctico, caminando con Él por el camino del servicio desde Galilea hasta Jerusalén. Quien insiste en mantener la idea que tiene Pedro, esto es, del Mesías glorioso sin la cruz, no entenderá nunca nada y nunca llegará a tomar la actitud del verdadero discípulo. Va a continuar siendo ciego, cambiando gente por árboles, pues sin la cruz es imposible entender quién es Jesús y qué significa seguir a Jesús. El camino del seguimiento es el camino de la entrega, del abandono, del servicio, de la disponibilidad, de la aceptación del conflicto, sabiendo que luego habrá resurrección. La cruz no es un accidente por el camino,
sino que forma parte del camino, pues en un mundo organizado desde el egoísmo, el amor y el servicio solo pueden existir crucificados. Quien hace de su vida un servicio a los demás, ese es el que incomoda a los que viven agarrados a los privilegios y sufre. Para nuestra reflexión personal, todos creemos en Jesús, pero a Jesús le entendemos de formas distintas. ¿Cuál es hoy el Jesús más común en la manera de pensar de la gente? ¿Cómo interfiere la propaganda en mi manera de ver a Jesús? ¿Qué hago para no caer en el engaño de la propaganda? ¿Qué pide Jesús a las personas que quieren seguirle? ¿Qué es lo que hoy nos impide reconocer y asumir el proyecto de vida de salvación de Jesús? Hagamos oración. Yahvé, ¿quién vivirá en tu tienda? ¿Quién habitará en tu monte santo? El de conducta íntegra, que actúa con rectitud, que es sincero cuando piensa y no calumnia con su lengua. Amén. Alabado sea Jesucristo.